se las dejo. Bien, nosotros veníamos trabajando un periodo previo a 1976, y vimos que era un periodo fuertemente convulsionado en términos políticos, sociales, económicos. O sea, luego del golpe de Estado de 1955, después del golpe a Perón, la economía argentina entra en una situación de una situación pendular, una situación de ida y vuelta hacia distintos proyectos que están en relación directa con intereses de algunos sectores burgueses. Espere que hay alguien para ingresar. Ya ingresó. Bueno, decía, los vaivenes de la economía están en función de las luchas, de la puja, del conflicto entre sectores burgueses que buscan imponer su modelo económico, pero que no tienen la suficiente capacidad como para poder establecerlo y sostenerlo en el tiempo, pero sí como para evitar que los otros sectores económicos logren imponer el suyo, ¿no? Esa puja entre sectores del capital, que son la burguesía terrateniente, la gran burguesía industrial y la burguesía mercado internista, ¿no? Los proyectos de la época de Perón, con la burguesía mercado internista, el proyecto de la etapa de Frondizi y de la dictadura de Onganía, con la burguesía industrial, y la tradicional burguesía terrateniente, agroexportadora, que desde la década del 30 en adelante se encuentra más bien como un actor secundario en los programas y en los planes de las políticas de Estado, ¿no? Ya luego de la década del 30, la política de Estado no apunta directamente a beneficiar al sector agrícola ganadero, si bien lo va a seguir necesitando para poder obtener divisas, o sea, a través de las exportaciones, obtener dólares, no va a ser el actor central y va entonces también presionar en las distintas etapas para recuperar ese espacio perdido. Si a nivel económico está sucediendo esto, también hay convulsiones y conflictos a nivel político y social. Nosotros habíamos visto que las dictaduras y los gobiernos democráticos se suceden prácticamente con lapsus muy cortos de tiempo, ¿no? Ningún gobierno democrático logra terminar su mandato, ni Frondizi ni Ilia, y que el principal partido político argentino, que es el peronismo, está proscripto, o sea, no puede presentar candidatos. Por lo tanto, todas las democracias, o mejor dicho, todos los gobiernos que surjan por voto democrático, tienen escasa legitimidad. En el plano social, nosotros no lo trabajamos demasiado por cuestión de tiempos, pero en el plano social también es un periodo convulsionado, es un periodo de conflictos, en donde actores de la sociedad civil, organizaciones sociales, organizaciones barriales, sectores de la Iglesia Católica, sectores de la intelectualidad argentina, también se suman a la arena de discusión política, de discusión económica. Algunos apuntan a la necesidad de un cambio social profundo, algunos apuntan hacia una Argentina que de alguna manera imite el modelo cubano, otros hacia el retorno de Perón, ¿no? Como una garantía de poder lograr una sociedad más justa, ¿no? Que vuelva Perón, que sea presidente, que volvamos a tener un gobierno como el del primer plan quinquenal. Entonces decimos, ¿no? La sociedad civil también está fuertemente convulsionada. La dictadura de Onganía, la dictadura del 66, deja su marca en la sociedad en tanto y en cuanto el nivel de violencia y el nivel de represión de esta dictadura hace también un llamado de atención en la ciudadanía, y entonces las respuestas frente a los embates, frente a los conflictos que el propio Estado con su violencia establece, la sociedad responde también violentamente, ¿no?
En el 73 se termina ese periodo de dictadura que inicia en el 66, con el retorno a la democracia, se abren las elecciones y al tiempo vuelve Perón al país, se hacen nuevamente elecciones y Perón obviamente gana las elecciones. Ya con un clima político, un clima económico y un clima social bastante más complejo que el del 46. Porque, entre otras cosas, para los sectores que apoyaban la vuelta de Perón, Perón significaba cosas distintas, ¿no? Había sectores que pensaban que Perón iba a venir a Argentina a establecer una patria socialista, sectores que esperan que vuelva Perón para poner un orden, ¿no? A nivel social, a nivel político, y que por lo tanto tiene una mirada, si quieren, más conservadora acerca de los objetivos de Perón. Por lo tanto, también hay enfrentamientos entre estos distintos sectores que buscan representar los intereses, o dicen representar los intereses del peronismo. Para males, ¿qué pasa con Perón durante su mandato? Les pregunto a ustedes, ¿qué pasa? Para peor. Muere. Exactamente, ¿no? Fallece Perón en el 74, por lo tanto, eso termina de desgranar la poca unidad que tiene el gobierno, el del tercer mandato de Perón. Los conflictos se recrudecen, el aparato del Estado tiene un accionar paraestatal, o sea, paralelo al Estado, con grupos que no son directamente militares, sino grupos paramilitares, que se encargan de enfrentarse con estos sectores de base o estos sectores de los movimientos sociales, como les digo, algunos de origen peronista, otros no, otros son más bien leninistas, trotskistas, marxistas, y que van a enfrentarse, encontrarse en distintas instancias, en función de esta idea de que, como les digo, hay una mirada bastante interesante, por lo menos por parte de la sociedad civil o de algunos sectores, de que un cambio económico, político, social es posible. Que el capitalismo como sistema económico, como modelo económico, puede cambiarse, puede terminarse en algunos casos. ¿Sí? Entonces algunos grupos son más radicalizados, si quieren, y otros menos. En ese contexto convulsionado, con el vacío de poder político que deja Perón, y con la lectura, o sea, perdón, mejor dicho, y la lectura que hace principalmente Estados Unidos, acerca del momento histórico que se está viendo en Argentina, el resultado ya natural, podemos decirle, es una nueva dictadura. ¿Sí? Algunos meses antes del 24 de marzo de 1976, la embajada norteamericana ya indica a las Fuerzas Armadas que hagan lo que tengan que hacer para terminar con los conflictos sociales y con los movimientos sociales, y que lo hagan rápido. ¿Sí? La idea es aplacar, o sea, por la idea por un lado, ¿no? Porque hay distintas cosas, ahora vamos a verlo, pero la idea por un lado es aplacar el movimiento social, terminar con las posiciones que plantean la posibilidad de un cambio social, ¿no? Con estos grupos, como les venimos diciendo, son grupos o movimientos sociales que algunos de ellos han girado hacia la clandestinidad y hacia la militarización también, ¿no? Grupos como ERP, como Montoneros, se arman, ¿sí? Y enfrentan, a veces de manera abierta, a veces no, a el Estado. ¿Sí? Por eso, la, Ezequiel Sirlin, el autor del capítulo que ustedes leen, va a hablar de tres embestidas, ¿sí? O sea, tres frentes de ataque, si quieren, de esta última dictadura, que nosotros vamos a ir viendo en la materia, ¿no? La primera refiere a la represión, la segunda a la reforma económica y la tercera al intento por parte de la dictadura
de sostenerse indefinidamente. Esta dictadura no tiene plazos, esta dictadura no tiene un horizonte democrático, no, se va a quedar todo lo que haga falta quedarse, ¿sí? Mientras tenga que reformarse el país, principalmente garantizar el orden, entre comillas, eliminando físicamente, ¿no?, todo foco de resistencia, todo pensamiento que sea distinto a la voluntad del Estado en manos de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver algunas cuestiones de clausura democrática y genocidio, y la clase que viene, el sábado, vemos la reforma estructural de la economía, y después cerramos seguramente con la construcción de consensos y las resistencias también, porque obviamente, si bien los primeros años son los más crudos de la dictadura, el proyecto económico no es un proyecto económico exitoso necesariamente para el grueso de la población, y ya para el 81, 82, la sociedad civil empieza a reclamar la apertura democrática, entre otras cosas, ¿sí? Las dictaduras tienen serias dificultades para sostenerse en el tiempo, porque son ilegítimas, ¿sí? Entonces, la construcción de consensos es importante verlo, porque va a ser la estrategia que va a utilizar la dictadura para tratar de sostenerse en el poder, haciendo o llevando adelante acciones u operaciones, que terminan siendo en realidad un saldo negativo mayor para Argentina, ¿sí? Bien, eh, tengo una gata, vieron que yo tengo varios gatos acá, y hay una de las gatas tirada arriba de la computadora. Si se mueve algo, sí, bueno, eso es la gata. Perdón, ¿eh? Vení, Isis. ¿Qué haces? Bien, decía entonces, en relación a la represión y al genocidio de Estado, esta dictadura va a intervenir anulando el régimen político democrático, o sea, clausura la actividad democrática, clausura los partidos políticos y clausura las organizaciones sindicales. Si clausurar significa no existen más, ¿sí? Quedan en suspenso hasta nuevo aviso. Así que no hay más radicalismo, no hay más peronismo, no hay más socialismo, y tampoco hay sindicatos, ¿sí? No puede haber actividad. Buscan modificar las pautas culturales transgresoras, o sea, va a haber todo un discurso que no va a ser obviamente la primera vez que lo escuchemos, ¿sí?, o que lo veamos, pero que va a tomar una dimensión mayor todavía que en la etapa de Onganía, ¿no? Nosotros vimos acá en algún momento, si no me equivoco, ¿no?, que la dictadura de Onganía se planteaba también la idea de una suerte de limpieza cultural. Bueno, esta dictadura también va a atacar eso, ¿no? Va a atacar la cultura, considerar que hay algunos autores, escritores, cantantes que no promueven los verdaderos valores argentinos, ¿sí? Entonces se van a prohibir libros, se van a prohibir canciones, se van a prohibir presentaciones de artistas en medios radiales o en la televisión, se van a modificar los textos de estudio, ¿sí? O sea, la idea de reconstituir la sociedad. De hecho, esta dictadura, ¿cómo se va a autoproclamar? ¿Qué nombre se pone? Porque vieron que no se llama a sí misma revolución, no sé, Proceso de reorganización nacional. exactamente, ¿no? No es vieron que la sola se llamaba Revolución Libertadora, claro, porque nos liberaba de Argentina, perdón, nos liberaba de Perón. Revolución Argentina. ¿Por qué? Porque venía, ¿no?, a transformar la sociedad argentina. Esta no se llama revolución de nada, es un proceso de reorganización. O sea, es como decir, bueno, mira, tenés la pieza toda desordenada, vamos a hacer un proceso de reorganización de la pieza, colocando las cosas en su lugar y tirando lo que ya no sirve.
¿sí? Medina Luz, sí, creo que sí, creo que son esas páginas, ¿eh? A ver, ahí te digo. Tengo el librito acá al lado. 360, sí, yo nunca sé bien los números de los capítulos. Sí, 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 está bien. Esa filmina es acerca del capítulo del libro, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo la Escuela de las Américas y la doctrina de seguridad nacional, o sea, estos aprendizajes que hacen los sectores castrenses o los sectores militares en manos de expertos franceses, que es el caso de la Escuela de las Américas, en relación a la bajada de línea norteamericana, ¿no? A partir de la doctrina de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas se sienten llamadas a sí mismas a velar por los valores nacionales. ¿Sí? Hay una suerte de, como se dice, una mística, ¿no? Dentro del cuerpo castrense, dentro de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, de que las Fuerzas Armadas tienen una misión que va más allá de cuidar las fronteras del país, y que son, de alguna manera, la vanguardia, ¿no? Y también no quiero decir la palabra, los protectores, los defensores, eso, ¿no? Los defensores de los verdaderos valores patrios, ¿sí? Frente a bombardeos, vamos a usar un lenguaje bélico, bombardeos culturales que provienen de otras latitudes, de otros países, el lado del bloque oriental, ¿no? De la Unión Soviética, que no tienen nada que ver supuestamente con lo que es ser un verdadero argentino. Es muy probable que en los países de ustedes también haya pasado algo similar. Yo la verdad que no lo tengo estudiado, ¿no? Si alguno quiere abrir el micrófono, cuenta un poco o escribe en el chat, ¿sí? Esta idea de que los militares no solamente cuando toman el poder político clausuran, ¿no? O anulan la democracia, prohíben partidos y encarcelan líderes políticos, sino que también atacan pautas culturales. O sea, atacan programas de televisión, atacan programas radiales, indican qué se puede escribir, qué no se puede escribir, qué se puede leer, qué no se puede leer, qué se puede escuchar, qué no se puede escuchar. Por lo menos acá en Argentina eso es un elemento muy, muy fuerte, ¿sí? De hecho, en esta filmita, acá hacia el final, después lo pueden leer bien, ¿sí? Esto es una notita a Lito Nebbia. Lito Nebbia es un cantautor argentino, y que figuró en la lista, ¿no? Ven, yo comencé a figurar como artista prohibido, censurado en los medios. O sea, Lito Nebbia no podía presentarse en la tele, no podía ir, ¿sí? Acá van a leer que dice, bueno, me seguían en la calle, cuando llegaba a un programa me decían, no, mirá, no vas a poder presentarte, ¿sí? Y tuvo que exiliarse, se terminó exiliando porque tenía miedo. Y eso le pasó a muchos artistas, a muchos intelectuales, escritores, los que lograron irse se fueron del país, ¿sí? Se fueron a otros países a tratar de evitar muchos emigraban a Venezuela en esa época, ¿sí? De hecho, no sé si tenemos gente acá de Venezuela, no me acuerdo si teníamos chicos de Venezuela. Vos, Yulimar, bueno, nosotros tenemos en Argentina, vieron que a ver, es algo ya muy, muy común, muy evidente, que tenemos una migración de gente de Venezuela bastante importante en los últimos años. Digo, vos vas a tomar un café, te encontrás con un chico, una chica de Venezuela, yo doy clases para otro ámbito donde también hay mucha gente de Venezuela cursando en ese curso. Ahí tenemos una linda cantidad de gente de Venezuela en Argentina. Y entonces a veces surge, bueno, pero ¿por qué vienen los venezolanos para acá? ¿No? Nosotros tenemos un acuerdo de migración especial con Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela
como Estado, ayudó justamente a migrar a muchos argentinos en la etapa de la dictadura. Y fue refugio político y de vida, ¿no? De muchos intelectuales, artistas, políticos, que frente a la probabilidad real de perder la vida en Argentina, en esta etapa de 76-83, migraron para su país. Se fueron para allá. Después volvieron en el tiempo. Por ejemplo, yo tuve un profesor en la carrera que estuvo en Venezuela como hasta el 92, 93, después volvió a Argentina, ¿no? Algunos vuelven, otros ya no vuelven, se quedan en México, se quedan en Venezuela, pero Venezuela, ¿sí? fue un país que acogió a argentinos que necesitaban escaparse de la dictadura. Entonces hay una suerte de acuerdo especial, una suerte, ¿no? de reconocimiento por parte del pueblo argentino de el cariño y el esfuerzo, ¿no? de los venezolanos que acogieron, como les digo, ¿no? que recibieron a estos argentinos exiliados. ¿Sí? Y entonces en ese sentido la política migratoria hace que sea más sencillo el papeleo, más ágil, ¿sí? más simplificado y puedan venir a Argentina, ¿no? y estar acá. Eh, es un poco viene por ahí la cosa. ¿Sí? Bien, entonces decimos, persecución política, persecución social, también ideológica, ¿no? Ya acá es muy claro algo que se viene cultivando en la dictadura anterior a esta, pero es muy claro que el enemigo, creo que estaba en la figura de acá, ¿no? Acá. El enemigo no es un enemigo externo al país. No estamos peleando contra enemigo o contra otro país, contra Uruguay, Brasil, Cuba, no sé, el que sea, pero no es un país, no es un enemigo externo. El enemigo está adentro del país. El concepto que hace referencia a ese enemigo interno es el concepto de delincuente subversivo. ¿Sí? Y no va a ser facultad de la policía, si bien la policía obviamente va a colaborar, ¿sí? Pero no va a ser facultad de la policía encargarse de la persecución, ¿no? y de este delincuente, sino que esto va a ser directamente tomado en manos del cuerpo militar. ¿Sí? O sea, el delincuente subversivo es un enemigo en la lectura de la doctrina de seguridad nacional. El delincuente subversivo es un enemigo infiltrado en el país y el peligro es que parece uno de nosotros. Es igual a cualquiera de nosotros, pero tiene ideologías distintas y con su accionar busca lavarle la cabeza a la gente normal o común, así, con esas palabras, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene pensamientos socialistas, tiene pensamientos anarquistas, tiene otra idea acerca de lo que es la familia, o lo que implica una pareja, o la música, o la cultura en general. Entonces, todo aquel que piense distinto al cuerpo castrense puede ser un delincuente subversivo. Yo dando esta clase, diciendo esto, puedo ser que sea un infiltrado, ¿sí? Que sea un delincuente subversivo. Entonces, el Estado, ¿sí? En manos de la dictadura, va a estar buscando de manera minuciosa, capilar, esos delincuentes subversivos que andan dando vuelta. Capaz que es el vecino, el almacenero, el delegado sindical, el pibe que participa del centro de estudiantes, ¿no? El profe que da capitalismo y revolución industrial. ¿Sí? Depende de lo que diga, depende de los textos que nombre, depende de cómo explique un tema, puede ser considerado dentro de esta categoría. ¿Sí? El supuesto peligro de este delincuente subversivo, como dije yo recién, es que tiene gran facilidad, a través de su prédica, de lavarle la cabeza a las personas normales. Por eso hay que detectarlo rápidamente y eliminarlo.
cuando hablamos de eliminación física. ¿Sí? Cualquiera que piense distinto puede ser un delincuente subversivo, entonces hay que eliminarlo. ¿Sí? Y por último, ¿no? la última esfera de intervención, la reconfiguración del aparato productivo, que lo vamos a ver, como les decía, el sábado. ¿Sí? A mí me gusta trabajar, yo después les voy a dejar a ustedes una guía de cuatro preguntas. No hace falta que las contesten acá o que hagan una suerte de entrega. ¿Sí? Son 4 preguntas que les organiza más o menos el texto, porque está la pregunta y la página para ir a buscar el tema. Uno de los temas que a veces trabajamos, no lo vamos a hacer este cuatrimestre, es la diferencia entre esta dictadura y las anteriores. Lo trabajamos de manera más profunda. Nosotros ya un poco nombramos, ¿sí? Esto de que no tiene plazos, ¿sí? Y así entonces se parece a la doganía, la persecución sistemática, pero algunas cosas ya nombramos. Pero yo les voy a dejar las preguntas y una tiene que ver justamente con esto. ¿Sí? Quiero traer esto, los últimos minutitos que quedan, cuando se cierran no vamos a hacer otro, ¿sí? Recién nos vemos después el sábado. Nosotros, y por eso quiero que avancen ustedes con la lectura, tenemos que poder manejar el concepto de genocidio tecnificado. Y es importante, ¿sí? En este tema, en esta parte de la materia, que podamos manejar este concepto, genocidio tecnificado. ¿Sí? Si quieren pueden googlear lo que es un genocidio, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver esto, lo vamos a ver seguramente en una semana con más profundidad. Pero Ezequiel, con este concepto, hace referencia a cómo el Estado y las herramientas burocráticas del Estado colaboran de manera directa con la desaparición sistemática de personas. O sea, a vos, no, imagínense, estamos con esto del docente, ¿no? Que da este tema. Bueno, yo, por ejemplo. No es que de repente me agarran en la calle un grupo de militares y me muele a palos, ¿no? Me deja tirado por ahí y listo. ¿No? Me da una reprimenda, un castigo, como les dije, ¿no? Me pegan, ¿sí? Y me dejan en la calle tirado. No, de repente el sábado se encuentran con que el docente no abrió el Zoom. Entonces preguntan al CBC, qué sé yo qué, el miércoles no abrí el Zoom, ¿sí? ¿Y el docente? ¿Dónde está? No, nadie lo vio, ¿no? Mi familia obviamente pregunta por mí, viene hasta acá, se fija si estoy, no hay nadie, ¿sí? Los vecinos, alguno dice, sí, yo lo vi el viernes a la tarde, sí, nada más. ¿Dónde está Gustavo? Gustavo fue absorbido, fue chupado, como se decía, ¿sí? Por el aparato burocrático del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado hizo inteligencia, vio dónde vivía, ¿sí? Vio mis horarios, mis salidas, entradas a la casa. Obviamente hizo un análisis de cuál es mi procedencia institucional o académica, cuál es mi título de grado, y entonces, tal vez a las 2, 3 de la mañana, una fuerza especial del ejército irrumpe en mi domicilio, ¿no? Y me lleva. Nadie vio ni escuchó nada. Y yo no aparezco más. Ya está. ¿Sí? Eso es un poco la idea de genocidio tecnificado. Igual me gustaría que volvamos, como les decía, dentro de una semana. ¿Sí? O sea, la desaparición de un sector social, de un grupo político y social por parte del Estado, hecho a partir de la utilización del aparato burocrático normal. Por eso les digo, no es que es un grupo de loquitos, ¿sí? Que andan haciendo desmadres y el resto del funcionamiento del ejército es distinto, sino que todos los aparatos del Estado, o sea, todas las funciones estatales, están al servicio de la detección de este delincuente subversivo. ¿Sí? Se hacen listas, nóminas, bueno, a ver, ¿quiénes son los docentes del CBC? Y se hace la lista. Bueno,
que escribió alguna vez algo, qué dice, qué opina. Entonces, acá hoy uno de los que admití, por ejemplo, es un militar, en realidad. Se está haciendo pasar por uno de ustedes, ¿no? Y entonces está anotando, recopilando la información acerca de qué es lo que yo doy en la clase. ¿Sí? Eso lo eleva a alguien que analiza mis frases, mis palabras, cómo lo dije. ¿Sí? Y entonces se establece el nivel de peligrosidad que represento yo para la patria. Si consideran que soy peligroso con mi pensamiento para los intereses de las Fuerzas Armadas, me hacen desaparecer. Me llevan a algún centro clandestino de detención, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Estos son todos los centros clandestinos de detención que existieron en Argentina. ¿Sí? ¿Y a quién pertenecían? ¿Sí? A las Fuerzas Armadas, a la prefectura, a las policías provinciales, el ejército, la iglesia. ¿Sí? Acá los de Buenos Aires no se llegan a ver bien, acá está la mayoría. ¿Sí? Pero fíjense, ¿no?, cómo están distribuidos en el país estos lugares que se llevan a la gente. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario más? Profesor, no entendí bien esto de genocidio tecnificado. ¿Sería como algo que es planeado? Ujú. No sé, porque es distinto de genocidio solo y genocidio tecnificado. Claro, genocidio, el concepto de genocidio hace referencia, ¿no?, principalmente a esta idea de un ejercicio de violencia hacia un sector social, una minoría étnica o un grupo étnico distinto. En cambio, el genocidio tecnificado, y que eso está por fuera del normal funcionamiento del aparato de Estado. ¿Sí? Es como una situación excepcional. Acá eso forma parte del funcionamiento del Estado. ¿Sí? Lo vamos a seguir viendo igual. Yo les voy a dejar ahí una de las preguntas que es sobre genocidio tecnificado, y ahí ustedes lo buscan. ¿Sí? Pues ya se corta. Gente, el sábado seguimos, podemos volver, Andreina, con esto. ¿Sí? Igual el otro sábado vamos a volver a ver. No se hagan problema. Dale. Nos Chao. vemos, gente. Chao, hasta luego.